Mi nombre es Horacio Benítez. Tengo 64 años y pensé que había criado a una hija inteligente que sabía elegir bien a los hombres. Pero el día que mi yerno Nicolás intentó vaciar mi cuenta bancaria creyendo que era un viejo tonto, descubrí que mi hija se había casado con un estafador profesional. Y cuando el banco me llamó para preguntarme sobre movimientos sospechosos en mi cuenta, Nicolás quedó en el ridículo más absoluto de su miserable vida. Esta historia que me cambió la vida para siempre comenzó hace 4 años, cuando conocí al hombre que creía que iba a ser el yerno perfecto y terminó siendo la peor pesadilla que podía imaginar, porque durante 3 años completos Nicolás Aguirre me tuvo completamente engañado, estudiando cada detalle de mi vida, planificando cuidadosamente cómo robarme todos los ahorros de mi vida laboral. Pero antes de contarte los detalles de su plan diabólico y cómo terminó humillado en una comisaría, tengo que explicarte quién soy yo realmente y cómo llegué a tener los ahorros que él codiciaba tanto. Porque Nicolás no era un ladrón cualquiera que atacaba víctimas al azar. Era un estafador metódico que había estudiado mi situación económica durante años, esperando el momento perfecto para atacar. Para entender bien esta historia que todavía me da escalofríos cuando la recuerdo, tengo que contarte cómo conocí a Nicolás Aguirre y por qué tardé tanto tiempo en darme cuenta de que era una víbora disfrazada de yerno perfecto. Porque durante 3 años, este tipo me tuvo engañado completamente, haciéndome creer que era un buen marido para mi hija Victoria y un buen padre para mis 2 nietas. Pero lo que no sabía entonces era que Nicolás había desarrollado un plan sistemático para ganar mi confianza absoluta, acceder a información sobre mis finanzas y finalmente intentar el robo más audaz que había planificado en toda su carrera como estafador. Un plan que había estado ejecutando paso a paso durante años, con la paciencia de un depredador profesional, esperando el momento exacto para atacar a su presa. Victoria es mi única hija, el tesoro más grande de mi vida. Su madre, Remedios, murió cuando Victoria tenía apenas 16 años, en un accidente de tránsito que destrozó nuestras vidas para siempre. Desde ese momento, me dediqué en cuerpo y alma a criarla, a darle la mejor educación posible, a asegurarme de que pudiera salir adelante sin su madre. Trabajé como albañil durante más de 30 años, desde que tenía 20 hasta que me jubilé a los 58. Fueron décadas de sacrificio brutal, levantándome a las 5 de la mañana, trabajando bajo el sol y la lluvia, cargando bolsas de cemento hasta que se me partía la espalda. Pero cada peso que ganaba con ese trabajo duro lo invertía en el futuro de Victoria. Le pagué el colegio secundario privado más caro de la zona porque quería que tuviera las mejores oportunidades. Le pagué 5 años de universidad para que se recibiera de contadora pública, porque sabía que con esa profesión iba a poder mantenerse dignamente toda la vida. Y cuando se recibió con las mejores notas de su promoción, sentí que todo mi sacrificio había valido la pena. Victoria consiguió trabajo inmediatamente en un estudio contable prestigioso del centro. Era una chica responsable, trabajadora, que ganaba muy bien y se había comprado su propio departamento a los 25 años. Yo estaba orgulloso de la mujer en que se había convertido mi niña. Fue en una fiesta de fin de año de su trabajo que Victoria conoció a Nicolás. Él trabajaba en el mismo edificio, en una empresa de seguros que estaba en el piso de arriba del estudio contable. Según me contó Victoria, se habían conocido en el ascensor y después él la había invitado a tomar un café. La primera vez que Victoria me trajo a Nicolás a casa, me causó una excelente impresión. Era un hombre de 32 años, bien vestido, bien hablado, con modales educados. Me contó que trabajaba como vendedor de seguros, que había estudiado administración de empresas, que venía de una familia de clase media de Tucumán. Lo que más me gustó fue la manera respetuosa con que me trataba y la manera cariñosa con que trataba a Victoria. Don Horacio me decía, usted debe estar muy orgulloso de la hija que crió. Victoria es una mujer excepcional, con valores sólidos. Se nota que tuvo un padre que la educó muy bien. Durante el noviazgo, Nicolás venía seguido a casa los domingos. Almorzaba con nosotros, me ayudaba con arreglos menores, se sentaba a charlar conmigo en el patio. Era atento, servicial,
siempre dispuesto a ayudar. También me incluía en sus planes con Victoria, cosa que me gustó mucho. Cuando Victoria me contó que Nicolás le había pedido casamiento, yo me alegré genuinamente. Había visto cómo mi hija había florecido durante esa relación, cómo había recuperado la sonrisa que había perdido cuando murió su madre. Nicolás parecía hacerla feliz. El casamiento fue una fiesta hermosa en el salón del Club Talleres. Nicolás invitó a sus padres desde Tucumán, a sus hermanos, a varios amigos. Durante la ceremonia, cuando vi a Victoria caminar hacia el altar del brazo de Nicolás, lloré de emoción pensando que por fin había encontrado la felicidad que se merecía. Los primeros 2 años de matrimonio de Victoria y Nicolás fueron aparentemente perfectos desde cualquier punto de vista. Se compraron una casa preciosa en el barrio residencial Los Naranjos, un barrio tranquilo de clase media alta, con calles arboladas y casas con jardín. Amoblaron todo con mucho gusto y sin mezquinar gastos, combinando muebles modernos con algunos antiguos que habían heredado de sus respectivas familias. Adoptaron un perrito Golden Retriever hermoso, que se convirtió en el rey absoluto de la casa y al que llamaron Toby. Yo los visitaba regularmente, especialmente los domingos después de almorzar, y siempre los encontraba felices, cariñosos entre ellos, haciendo planes emocionantes para el futuro cercano. Querían tener hijos pronto, viajar por todo el país cuando tuvieran vacaciones largas, tal vez comprar una quinta pequeña en las sierras de Calamuchita para pasar los fines de semana. Victoria había vuelto a ser la chica soñadora y optimista que había sido antes de la muerte de su madre. Nicolás había progresado muchísimo en su trabajo durante esos primeros años de casado, demostrando una capacidad comercial extraordinaria. Ya no era solo vendedor de seguros como cuando lo conocimos, sino que había ascendido a supervisor de ventas de toda la región norte del país. Su oficina principal estaba en el edificio del centro de Córdoba, pero él viajaba constantemente a Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Salta, Jujuy, supervisando equipos de vendedores y cerrando personalmente contratos millonarios con empresas importantes. Ganaba muy bien con su nuevo puesto. Manejaba un Toyota Corolla nuevo plateado que le había dado la empresa como auto oficial. Viajaba en vuelos de primera clase cuando tenía que ir a provincias lejanas por temas comerciales urgentes. Victoria también había progresado significativamente en el estudio contable, donde había ascendido a auditora senior, y entre los dos tenían ingresos que les permitían vivir muy cómodamente sin privaciones de ningún tipo. Durante esos 2 primeros años, mi relación con Nicolás había sido cada vez mejor y más estrecha. Me consultaba regularmente sobre decisiones importantes de la familia. Me pedía consejos basados en mi experiencia de vida sobre inversiones financieras, sobre la compra de la casa, sobre los planes de tener hijos. Suegro, me decía con tono de respeto genuino, usted tiene muchísima experiencia de la vida, ha pasado por situaciones muy difíciles y siempre salió adelante con dignidad. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Queremos que se sienta parte importante de esta familia que estamos construyendo juntos. Cuando nació Antonella, mi primera nieta, el 25 de marzo de 2005, fue sinceramente el día más feliz de mi vida desde la muerte de Remedios. Ver a esa bebita absolutamente perfecta, con los ojos oscuros de Victoria y la sonrisa de Nicolás, con sus manitas diminutas que se aferraban instintivamente a mi dedo índice cuando se la acercaba, me llenó de una alegría profunda que creía que nunca más iba a sentir en lo que me quedaba de vida. Nicolás se mostró desde el primer día como un padre completamente entregado y dedicado. Cambió pañales sin hacer gestos de asco como hacen muchos hombres. Se levantó religiosamente a las 3 de la madrugada para darle el biberón cuando Victoria estaba agotada por el parto. Cargó a la bebé durante horas interminables cuando lloraba por cólicos. Los fines de semana se quedaba en casa jugando pacientemente con Antonella, en lugar de salir con amigos solteros. Le cantaba canciones de cuna que había aprendido de su propia madre allá en Tucumán. Le sacaba fotos constantemente para documentar cada etapa de su crecimiento. 2 años después, el 12 de septiembre de 2007, llegó Esperanza, mi segunda nieta,
que nació un día de primavera temprana con el cielo más celeste y despejado que había visto en años. Otra bebita absolutamente hermosa, que completó la familia perfecta que yo había soñado para Victoria desde que era adolescente. Esperanza era físicamente más parecida a Victoria cuando era bebé, con el pelo más claro y los ojos verdes como había tenido su abuela Remedios. Nicolás siguió siendo el padre modelo, repartiendo su atención y cariño entre las dos nenas de manera completamente equilibrada. Durante todo este tiempo feliz, mi relación económica con la familia había sido muy sana. Yo ayudaba cuando podía, especialmente con gastos extraordinarios. También había logrado una situación económica holgada para mi edad. Había vendido mi casa grande y me había mudado a un departamento más chico cerca de ellos. Tenía aproximadamente 200,000 pesos en una cuenta de ahorros en el Banco Nación, más un plazo fijo de 150,000 pesos en el Banco Córdoba. No era una fortuna, pero era dinero suficiente para vivir tranquilo, ayudar a mis nietas y dejarles una herencia decente. Nicolás conocía perfectamente mi situación económica porque me había ayudado con trámites bancarios complicados. También sabía que yo tenía un testamento donde dejaba todo dividido entre Victoria y mis nietas. Lo que yo no sabía era que toda esa información la estaba usando para planificar cómo robarme. El primer síntoma preocupante lo noté hace 1 año y medio, cuando empezó a hacer preguntas específicas sobre mis finanzas. «Suegro», me decía, «¿usted está seguro de que el banco es confiable? ¿No le convendría diversificar las inversiones? ¿No pensó en comprar algún inmueble como inversión?» Al principio pensé que eran preguntas genuinas, de alguien preocupado por mi bienestar, pero después empezó a sugerir que le diera poder legal para manejar mis cuentas cuando fuera más viejo. «Don Horacio», me decía, «usted tiene que pensar en el futuro. ¿Qué va a pasar cuando tenga 70 u 80 años? Sería conveniente que me diera autorización legal para manejar sus cuentas». Esa sugerencia me pareció prematura. Yo tenía 64 años, estaba perfectamente sano, capaz de manejar mis propios asuntos. «Nicolás», le dije, «te agradezco la preocupación, pero prefiero manejar yo mismo mis cosas. Cuando llegue el momento en que no pueda hacerlo, vamos a ver qué es lo más conveniente». Pero Nicolás insistió obsesivamente durante meses. Era por mi propio bien, para proteger a la familia, para evitar complicaciones futuras. Yo mantuve firme mi posición. No veía razón para entregar el control de mi dinero mientras estuviera perfectamente capacitado para manejarlo. Fue en octubre del año pasado que empecé a notar otros cambios preocupantes en el comportamiento de Nicolás. Se había vuelto más distante conmigo, menos conversador, más nervioso. También llegaba tarde a casa con más frecuencia, justificando las demoras con trabajo extra y reuniones. Victoria me comentó que Nicolás había estado muy nervioso e irritable, que se despertaba en la noche y se quedaba despierto durante horas. «Papá», me dijo, «creo que Nico está pasando por un momento difícil en el trabajo. Tal vez está con mucha presión». En diciembre, Nicolás me hizo una propuesta de inversión muy sospechosa. «Suegro», me dijo, «tengo una oportunidad extraordinaria. Un cliente está vendiendo un terreno que se va a valorizar muchísimo. Si usted me presta 100,000 pesos, compramos el terreno y en 2 años duplica su plata». La propuesta no me convenció para nada. Primero, porque no entendía nada de inversiones inmobiliarias. Segundo, porque 100,000 pesos era casi la mitad de mis ahorros. Y tercero, porque si era tan buena oportunidad, no entendía por qué él no compraba con su propia plata. Nicolás se enojó visiblemente con mi negativa, algo que nunca había pasado antes. «Suegro», me dijo con tono agresivo, «usted está perdiendo una oportunidad increíble. Esa plata en el banco le da un interés miserable. Con esta inversión podría duplicarla en 2 años». Los meses siguientes, siguió insistiendo con diferentes propuestas cada vez más agresivas. Bonos del gobierno, fondos de inversión, negocios inmobiliarios, siempre con la misma cantinela. Que mi plata estaba desperdiciada en el banco, que podía ganar mucho más. En marzo de este año pasó algo que debería haberme alertado definitivamente.
Victoria me llamó llorando para contarme que había descubierto que Nicolás tenía deudas enormes que ella no conocía. «Papá», me dijo entre sollozos, «encontré papeles en el escritorio de Nico. Parece que debe plata a muchas personas, tarjetas de crédito al máximo, préstamos bancarios, financieras, hasta prestamistas particulares». Cuando lo enfrenté, me dijo que eran deudas de trabajo, que no me preocupara. Las deudas sumaban más de 300,000 pesos, una cantidad astronómica que representaba más que su sueldo anual. Cuando Victoria me contó esa cifra por teléfono, sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Inmediatamente pensé en todas las veces que había tratado de convencerme de darle poder legal, todas sus propuestas de inversión cada vez más insistentes, todas las noches que había llegado tarde a casa con excusas que ahora me parecían completamente falsas. «Victoria», le dije, tratando de mantener la calma mientras procesaba toda esa información devastadora, «vos tenés que exigirle inmediatamente a Nicolás que te explique exactamente en qué se gastó toda esa plata y cómo piensa hacer concretamente para pagarla. 300,000 pesos no desaparecen de la noche a la mañana por gastos de trabajo normales o inversiones comerciales legítimas. Hay algo muy raro y sospechoso en todo esto, y vos tenés derecho absoluto a saber la verdad completa, como su esposa legal». Esa conversación telefónica con Victoria fue el momento preciso en que empecé a sospechar muy seriamente que Nicolás no era en absoluto el hombre íntegro que había aparentado ser durante todos estos años de relación familiar. Pero todavía no me imaginaba ni remotamente hasta qué punto desesperante y criminal era capaz de llegar en su búsqueda desesperada de dinero para resolver sus problemas financieros catastróficos. Durante las semanas siguientes a esa conversación terrible, empecé a recordar con claridad escalofriante todas las pequeñas señales que había ignorado o interpretado mal. Las preguntas insistentes sobre mis cuentas bancarias, las propuestas de inversión que sonaban demasiado buenas para ser verdad, la manera en que sus ojos se iluminaban cuando hablábamos de dinero, su nerviosismo creciente durante las últimas visitas familiares. También empecé a darme cuenta de que Nicolás había estado estudiando meticulosamente mis rutinas, mis horarios, mis hábitos financieros. Sabía perfectamente qué días iba al banco, a qué hora renovaba mis plazos fijos, cuánto dinero tenía exactamente en cada cuenta. Toda esa información que yo había compartido ingenuamente con él, creyendo que era un miembro confiable de la familia, la había estado recolectando sistemáticamente para planificar algo que yo todavía no podía imaginar completamente. La confirmación definitiva y aterradora de todas mis sospechas llegó un martes de abril de este año, que jamás voy a olvidar mientras viva, cuando recibí una llamada telefónica que cambió absolutamente todo para siempre. Eran exactamente las 10:30 de la mañana. Yo estaba desayunando tranquilo en mi departamento, leyendo el diario La Voz del Interior y tomando mate cuando sonó el teléfono. Del otro lado estaba la señora Peralta, la gerente de mi sucursal del Banco Nación. Victoria es mi única hija, el tesoro más grande de mi vida. Su madre, Remedios, murió cuando Victoria tenía apenas 16 años, en un accidente de tránsito que destrozó nuestras vidas para siempre. Desde ese momento, me dediqué en cuerpo y alma a criarla, a darle la mejor educación posible, a asegurarme de que pudiera salir adelante sin su madre. Trabajé como albañil durante más de 30 años, desde que tenía 20 hasta que me jubilé a los 58. Fueron décadas de sacrificio brutal, levantándome a las 5 de la mañana, trabajando bajo el sol y la lluvia, cargando bolsas de cemento hasta que se me partía la espalda. Pero cada peso que ganaba con ese trabajo duro lo invertía en el futuro de Victoria. Le pagué el colegio secundario privado más caro de la zona porque quería que tuviera las mejores oportunidades. Le pagué 5 años de universidad para que se recibiera de contadora pública, porque sabía que con esa profesión iba a poder mantenerse dignamente toda la vida. Y cuando se recibió con las mejores notas de su promoción, sentí que todo mi sacrificio había valido la pena. Victoria consiguió trabajo inmediatamente en un estudio contable muy prestigioso del centro de la ciudad. Era una chica responsable, trabajadora, independiente.
que ganaba muy bien y se había comprado su propio departamento a los 25 años. Yo estaba orgulloso de la mujer en que se había convertido mi niña. Fue en una fiesta de fin de año de su trabajo que Victoria conoció a Nicolás. Él trabajaba en el mismo edificio, pero en una empresa de seguros que estaba en el piso de arriba del estudio contable. Según me contó Victoria, Nicolás se le había acercado en el ascensor, habían conversado un poco y después él la había invitado a tomar un café. La primera vez que Victoria me trajo a Nicolás a casa, me causó una excelente impresión. Era un hombre de 32 años, bien vestido, bien hablado, con modales educados y una sonrisa que parecía sincera. Me contó que trabajaba como vendedor de seguros de vida, que había estudiado administración de empresas, que venía de una familia de clase media de San Miguel de Tucumán. Lo que más me gustó de Nicolás esa primera noche fue la manera respetuosa con que me trató. Don Horacio, me decía, usted debe estar muy orgulloso de la hija que crió. Victoria es una mujer excepcional, inteligente, trabajadora, con valores sólidos. Se nota que tuvo un padre que la educó muy bien. También me gustó cómo hablaba de sus planes familiares. Don Horacio, me dijo mientras tomábamos mate en el patio de mi casa, yo no soy de esos hombres que andan de flor en flor. Cuando me enamoro de una mujer es para formar una familia seria, para construir algo duradero. Con Victoria siento que encontré a la mujer de mi vida. Durante el año y medio que duró el noviazgo, Nicolás venía seguido a casa. Los domingos almorzaba con nosotros. Me ayudaba con los arreglos menores de la casa. Se sentaba a charlar conmigo en el patio mientras Victoria preparaba el postre. Era atento, servicial, siempre dispuesto a colaborar con lo que hiciera falta. Cuando Victoria me contó que Nicolás le había pedido casamiento, yo me alegré genuinamente. Había visto cómo mi hija había florecido durante esa relación, cómo había recuperado la sonrisa plena que había perdido cuando murió su madre. Nicolás parecía hacerla feliz, y para mí eso era lo más importante del mundo. El casamiento fue una fiesta hermosa en el salón del club de barrio. Nicolás invitó a sus padres desde Tucumán, a varios hermanos, a algunos amigos de la infancia, toda gente simpática, trabajadora, que me hizo sentir que mi hija se estaba incorporando a una buena familia. Durante la ceremonia, cuando vi a Victoria caminar hacia el altar del brazo de Nicolás, lloré de emoción pensando que por fin había encontrado la felicidad que se merecía. Los primeros 2 años de matrimonio fueron aparentemente perfectos. Victoria y Nicolás se compraron una casa en un barrio tranquilo de clase media, amoblaron todo con mucho gusto, adoptaron un perrito que se convirtió en el rey de la casa. Yo los visitaba seguido y siempre los veía felices, cariñosos, haciendo planes para el futuro. Nicolás había progresado en su trabajo. Ya no era solo vendedor de seguros, sino que había ascendido a supervisor de ventas de toda la región norte. Ganaba muy bien, manejaba un auto nuevo de la empresa, viajaba seguido por temas laborales. Victoria también había ascendido en el estudio contable, y entre los dos tenían ingresos que les permitían vivir cómodamente. Cuando nació Antonella, mi primera nieta, fue el día más feliz de mi vida desde la muerte de Remedios. Ver a esa bebita perfecta, con los ojos oscuros de Victoria y la sonrisa de Nicolás, me llenó de una alegría que creía que nunca más iba a sentir. Nicolás se mostró como un padre entregado, cambió pañales, se levantó a la madrugada para darle el biberón, cargó la bebé durante horas cuando lloraba por cólicos. 2 años después llegó Esperanza, mi segunda nieta, otra bebita hermosa que completó la familia que yo había soñado para Victoria. Nicolás siguió siendo el yerno perfecto, el padre dedicado, el hombre que parecía amar genuinamente a mi hija y a mis nietas. Durante todo ese tiempo, mi relación con Nicolás había sido excelente. Me consideraba en consultas importantes, me pedía consejos sobre la crianza de las nenas, me incluía en las decisiones familiares. Suegro, me decía, usted tiene mucha experiencia de la vida. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Queremos que se sienta parte importante de esta familia. Yo había vendido mi casa grande del barrio donde Victoria había crecido y me había mudado a un departamento más chico pero cómodo, cerca de la casa de ellos. Con la plata de la venta de la casa, más mis ahorros de toda la vida laboral,
más la jubilación que había empezado a cobrar, tenía una situación económica bastante holgada para mi edad. Tenía aproximadamente 200,000 pesos en una cuenta de ahorros, más un plazo fijo de 150,000 pesos que renovaba cada 6 meses. No era una fortuna, pero era dinero suficiente para vivir tranquilo durante mis años de jubilado, para ayudar a mis nietas si lo necesitaban y para dejarles una herencia decente cuando me muriera. Nicolás conocía perfectamente mi situación económica. No porque yo fuera un fanfarrón que andaba contando cuánta plata tenía, sino porque él mismo me había ayudado con algunos trámites bancarios complicados. Había venido conmigo al banco cuando tuve que renovar el plazo fijo, me había explicado las diferentes opciones de inversión, me había aconsejado sobre cuál era la más conveniente para una persona de mi edad. También sabía que yo tenía un testamento hecho donde dejaba todo mi patrimonio dividido entre Victoria y mis 2 nietas. Habíamos hablado del tema en varias ocasiones, porque yo quería que supiera que iba a estar tranquilo económicamente cuando yo no estuviera más. El primer síntoma de que algo estaba cambiando en Nicolás lo noté hace aproximadamente un año. Empezó a hacer preguntas más específicas sobre mis finanzas. «Suegro», me decía, «¿usted está seguro de que el banco donde tiene la plata es confiable? ¿No le convendría diversificar las inversiones? ¿No pensó en comprar algún inmueble pequeño como inversión?» Al principio pensé que eran preguntas genuinas de alguien que se preocupaba por mi bienestar económico. Pero después empezó a sugerirme que le diera poder legal para que él pudiera manejar mis cuentas bancarias cuando yo fuera más viejo y tal vez no tuviera la lucidez necesaria para ocuparme de esas cosas. «Don Horacio», me decía, «usted tiene que pensar en el futuro. ¿Qué va a pasar cuando tenga 70 u 80 años y ya no pueda ir al banco solo? Sería conveniente que ahora, que está lúcido y sano, me diera autorización legal para manejar sus cuentas. Así Victoria y las nenas van a estar protegidas si a usted le pasa algo». Esa sugerencia me pareció prematura. Yo tenía 64 años, estaba perfectamente sano, lúcido, capaz de manejar mis propios asuntos financieros. No veía la necesidad de darle poder legal a nadie sobre mi plata. «Nicolás», le dije, «te agradezco la preocupación, pero por ahora prefiero manejar yo mismo mis cosas. Cuando llegue el momento en que no pueda hacerlo, vamos a ver qué es lo más conveniente». Nicolás insistió varias veces durante los meses siguientes, siempre con la misma justificación. Era por mi propio bien, para proteger a la familia, para evitar complicaciones futuras. Pero yo mantenía mi posición. No veía razón para entregar el control de mi dinero mientras estuviera perfectamente capacitado para manejarlo yo mismo. Fue en octubre del año pasado que empecé a notar otros cambios preocupantes en el comportamiento de Nicolás. Se había vuelto más distante conmigo, menos conversador, menos cariñoso con Victoria delante mío. También había empezado a llegar tarde a casa con más frecuencia, justificando las demoras con trabajo extra, reuniones con clientes, compromisos laborales ineludibles. Victoria me comentó que Nicolás había estado más nervioso últimamente, más irritable, que a veces se despertaba en la mitad de la noche y se quedaba despierto durante horas mirando el techo. «Papá», me dijo, «creo que Nico está pasando por un momento difícil en el trabajo. Tal vez está con mucha presión, o tal vez está preocupado por algo que no me quiere contar, para no preocuparme». En diciembre, Nicolás me hizo una propuesta que me pareció extraña. «Suegro», me dijo, «tengo una oportunidad de inversión extraordinaria. Un cliente mío está vendiendo un terreno en una zona que se va a valorizar mucho en los próximos años. Si usted me presta 100,000 pesos, yo compro el terreno a su nombre, y en 2 años lo vendemos con una ganancia del 100%. Usted duplica su plata sin hacer nada». La propuesta no me convenció para nada. Primero, porque yo no entendía nada de inversiones inmobiliarias. Segundo, porque 100,000 pesos era más de la mitad de mis ahorros líquidos. Y tercero, porque si la oportunidad era tan buena, no entendía por qué Nicolás no compraba él mismo el terreno con su propia plata. «Nicolás», le dije, «te agradezco que pienses en mí para estos negocios, pero yo prefiero mantener mi plata en el banco. A mi edad necesito tener ahorros líquidos por cualquier emergencia médica o familiar.
No me gusta arriesgar en inversiones que no entiendo bien. Nicolás se enojó un poco con mi negativa. Suegro, me dijo, usted está perdiendo una oportunidad increíble de hacer crecer su patrimonio. Esa plata que tiene parada en el banco le da un interés miserable. Con esta inversión podría duplicarla en 2 años. Pero bueno, si no confía en mi criterio, no hay nada más que hablar. Esa frase sobre la confianza en su criterio me molestó bastante. No era un tema de confianza, sino de prudencia financiera, pero preferí no discutir para no crear problemas familiares innecesarios. Los meses siguientes, Nicolás siguió insistiendo con diferentes propuestas de inversión, que si bonos del gobierno, que si fondos de inversión, que si negocios inmobiliarios, siempre con la misma cantinela, que mi plata estaba desperdiciada en el banco, que podía ganar mucho más, que él tenía los contactos y la experiencia para hacerme ricos a los dos. En marzo de este año pasó algo que debería haberme alertado definitivamente sobre las verdaderas intenciones de Nicolás. Victoria me llamó un domingo por la mañana, llorando por teléfono, para contarme que había descubierto que Nicolás tenía deudas enormes que ella no conocía. «Papá», me dijo entre sollozos, «encontré papeles en el escritorio de Nico que no entiendo. Parece que debe plata a muchas personas diferentes, tarjetas de crédito al máximo, préstamos bancarios, financieras, hasta prestamistas particulares. Cuando lo enfrenté me dijo que eran deudas de trabajo, inversiones para crecer en la empresa, que no me preocupara porque él se iba a hacer cargo de todo. Las deudas de Nicolás sumaban más de 300,000 pesos. Una cantidad astronómica que representaba más que su sueldo anual. Cuando Victoria me contó eso, inmediatamente pensé en todas las veces que había tratado de convencerme de darle poder legal sobre mis cuentas, todas sus propuestas de inversión, toda su insistencia para que le prestara plata. Victoria, le dije, vos tenés que exigirle a Nicolás que te explique exactamente en qué se gastó toda esa plata. 300,000 pesos no desaparecen por gastos de trabajo o inversiones legítimas. Hay algo raro en todo esto, y vos tenés derecho a saber la verdad. Esa conversación con Victoria fue el momento en que empecé a sospechar seriamente que Nicolás no era el hombre que había aparentado ser durante todos estos años, pero todavía no me imaginaba hasta qué punto era capaz de llegar en su desesperación por conseguir dinero. La confirmación definitiva de mis sospechas llegó un martes de abril de este año, cuando recibí una llamada que cambió todo para siempre. Eran las 10:30 de la mañana. Yo estaba desayunando tranquilo en mi departamento cuando sonó el teléfono. Del otro lado estaba la señora Peralta, la gerente de mi sucursal del Banco Nación. «Don Horacio», me dijo con voz preocupada, «lo llamo porque tenemos una situación muy extraña en su cuenta. Esta mañana vino un señor que dice ser su yerno. Presentó documentación que aparenta darle poder legal sobre sus cuentas y está tratando de retirar todo su dinero en efectivo. Pero algo nos resulta sospechoso y queríamos confirmar con usted personalmente antes de autorizar la operación». Me quedé helado. Un señor que dice ser mi yerno, documentación que le da poder legal sobre mis cuentas, tratando de retirar todo mi dinero. «Señora Peralta», le dije tratando de controlar el temblor en mi voz, «yo nunca le di poder legal a nadie sobre mis cuentas. Mi yerno se llama Nicolás Aguirre, pero él no tiene ninguna autorización para tocar mi dinero». «Perfecto, don Horacio. Eso era exactamente lo que necesitábamos saber. El señor que está acá se llama efectivamente Nicolás Aguirre y presentó un documento que dice ser un poder legal firmado por usted. Pero nosotros tenemos la política de llamar siempre al titular de la cuenta antes de autorizar movimientos tan grandes con poderes legales, especialmente cuando se trata de clientes mayores». «Señora Peralta», le dije, «ese documento es falso. Yo nunca firmé ningún poder legal. Nicolás está tratando de robarme todos mis ahorros con documentación trucha. Por favor, no le den ni un peso, y si es posible, manténganlo ahí hasta que yo llegue al banco. Don Horacio, no se preocupe. Ya habíamos decidido no autorizar la operación porque el documento nos parecía sospechoso. Vamos a retener al señor y vamos a llamar a la policía para que se haga presente. Usted no necesita venir al banco ahora. Es mejor que se quede tranquilo en su casa
y que nosotros manejemos la situación desde acá. Pero yo no me iba a quedar tranquilo en mi casa, sabiendo que mi yerno había tratado de vaciar mis cuentas con documentos falsos. Inmediatamente me vestí, llamé un taxi y me fui directo al banco para enfrentar personalmente a Nicolás y descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar en su plan de robarme. Cuando llegué al banco, la escena que encontré era digna de una película. Nicolás estaba sentado en una silla de la oficina de la gerente, con cara de circunstancia, sudando como si hubiera corrido una maratón. A su lado había 2 policías que habían sido llamados por el banco para investigar el intento de estafa, y en el escritorio de la gerente estaban los documentos falsos que había presentado. La señora Peralta me recibió con una mezcla de alivio y indignación. Don Horacio, menos mal que llegó. Este señor insistía en que usted le había dado poder legal, pero nosotros sabíamos que algo no estaba bien. Los documentos que presentó tienen varias irregularidades que nos parecieron muy sospechosas. Cuando Nicolás me vio entrar en la oficina, su cara se transformó completamente. La arrogancia con que había estado discutiendo con los empleados del banco desapareció inmediatamente. «Don Horacio», me dijo con voz temblorosa, «qué suerte que llegó. Hay un malentendido terrible. Yo solo venía a ayudarlo con unos trámites que usted me había pedido que hiciera». «¿Qué trámites, Nicolás? ¿Qué malentendido? Vos viniste acá con documentos falsos tratando de vaciar mis cuentas. ¿Eso es la ayuda que me querías dar? ¿Robarme todos los ahorros de mi vida?» Nicolás trató de justificarse con una historia patética. «Suegro, usted me había comentado que quería retirar toda la plata para hacer una inversión importante. Me pidió que viniera al banco porque usted no se sentía bien. Yo solo estaba tratando de ayudarlo, como siempre lo hice. Esa mentira me indignó tanto que casi pierdo el control. Nicolás, para de mentir. Yo nunca te pedí que vinieras al banco por mí. Nunca te di poder legal sobre mis cuentas. Y nunca te autoricé a tocar ni un peso de mis ahorros. Vos viniste acá a robarme con documentos trucos». Uno de los policías que estaba presente me pidió que describiera exactamente la relación que tenía con Nicolás y si efectivamente le había dado algún tipo de autorización para manejar mis cuentas bancarias. Le expliqué que era mi yerno desde hacía 3 años, que nunca le había dado poder legal sobre nada y que sospechaba que estaba en problemas económicos graves. El oficial revisó los documentos que había presentado Nicolás y me mostró las irregularidades que había detectado el personal del banco. La firma que aparecía en el supuesto poder legal no se parecía para nada a mi firma verdadera. El papel tenía un membrete de escribanía que resultó ser de un escribano que había fallecido hacía 2 años, y la fecha del documento era de una época en que yo había estado internado en el hospital por una operación de vesícula. «Señor Aguirre», le dijo el policía a Nicolás, «usted está en serios problemas legales. Presentar documentación falsa para acceder a cuentas bancarias de terceros es un delito federal. Falsificación de documentos, intento de estafa, usurpación de identidad. Usted se puede ir a la cárcel por varios años por lo que hizo hoy». La cara de Nicolás se descompuso completamente cuando escuchó hablar de cárcel. Se puso pálido, le empezó a temblar la voz, empezó a transpirar todavía más. «Oficial», me dijo dirigiéndose al policía, «yo reconozco que me equivoqué. Estoy pasando por un momento económico muy difícil y hice algo desesperado, pero mi suegro no perdió ni un peso. El banco se dio cuenta de que algo estaba mal y no me dio la plata. No hubo daño para nadie». El policía le explicó que no importaba si había conseguido la plata o no. El simple intento de estafa con documentación falsa era un delito. Iban a tener que llevárselo detenido para tomarle declaración en la comisaría, y después el fiscal iba a decidir si lo procesaban o lo dejaban en libertad con cargos. Fue en ese momento que Nicolás me pidió de rodillas que no lo denunciara. «Don Horacio, por favor, perdóneme. Sé que hice algo imperdonable, pero estoy desesperado. Debo 300,000 pesos a gente muy peligrosa. Si no pago esta semana, me van a matar». No sabía qué más hacer y pensé que usted nunca se iba a enterar, porque la plata le iba a quedar igual a Victoria cuando usted se muriera. Esa justificación fue lo que más me indignó de toda la situación. No solo había tratado de robarme, sino que además
Creía que tenía derecho a hacerlo porque de todas formas la plata iba a quedar en la familia cuando yo me muriera, como si mis ahorros ya fueran de él por anticipado. Nicolás, le dije, vos no solo me quisiste robar. Me mentiste durante años. Me engañaste para que confiara en vos. Me hiciste creer que eras un buen marido para mi hija. Pero resulta que sos un estafador que está hasta el cuello de deudas y que pensó que yo era un viejo indefenso al que podía robarle fácilmente. La señora Peralta del banco me pidió si quería radicar la denuncia formal contra Nicolás o si prefería resolver el asunto en familia. Le dije que quería denunciarlo oficialmente. No podía permitir que alguien que había tratado de estafarme quedara libre para intentarlo otra vez, o para hacerle lo mismo a otra persona mayor. Cuando los policías se llevaron a Nicolás detenido, él me gritó desde la puerta del banco que iba a arruinar a la familia, que Victoria y las nenas iban a sufrir por mi culpa, que yo era un viejo egoísta que prefería la plata antes que el bienestar de mi propia hija. Pero yo sabía que estaba haciendo lo correcto. No podía proteger a un delincuente, solo porque estaba casado con mi hija. Esa misma tarde tuve que llamar a Victoria para contarle lo que había pasado. Fue la conversación más difícil de mi vida. Mi hija se quebró completamente cuando le expliqué que su marido había tratado de vaciar mis cuentas bancarias con documentos falsos y que estaba detenido en la comisaría. «Papá», me dijo llorando, «no puedo creer que Nico haya hecho algo así. ¿Cómo pudo engañarnos tanto tiempo? ¿Cómo pude estar tan ciega? Ahora entiendo por qué estaba tan nervioso últimamente. ¿Por qué hacía tantas preguntas sobre tu dinero? ¿Por qué insistía tanto con que le dieras poder legal?» Le expliqué que Nicolás había confesado que tenía deudas por 300,000 pesos con gente peligrosa y que había tratado de robar mis ahorros para pagar esas deudas. También le dije que había decidido denunciarlo oficialmente porque no podía permitir que ese tipo de delitos quedaran impunes. Victoria me apoyó completamente en la decisión de denunciarlo. «Papá», me dijo, «vos hiciste lo correcto. Nico traicionó la confianza de toda la familia. Si es capaz de robarte a vos, que sos su suegro, es capaz de cualquier cosa. No podés proteger a alguien así, aunque esté casado conmigo». El proceso judicial duró 4 meses. Nicolás contrató un abogado carísimo que trató de argumentar que había sido un malentendido familiar, que no había habido intención dolosa, que él realmente creía que tenía autorización para manejar mis cuentas. Pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. La falsificación de documentos estaba perfectamente demostrada. Las pericias caligráficas confirmaron que la firma del supuesto poder legal no era mía. La investigación del escribano cuyo sello había usado demostró que ese profesional había fallecido 2 años antes de la fecha del documento, y mi testimonio confirmaba que nunca le había dado ninguna autorización. Durante el juicio se descubrieron muchas otras cosas terribles sobre la vida secreta de Nicolás. No solo tenía deudas por 300,000 pesos, sino que había estafado a varios clientes de la empresa de seguros donde trabajaba. Les había vendido pólizas falsas, había cobrado primas sin entregarles las coberturas correspondientes. Había usado su posición para robar dinero de gente que confiaba en él. También se descubrió que durante los últimos 2 años había tenido una relación extramatrimonial con una compañera de trabajo, una mujer casada con la que se había gastado miles de pesos en hoteles, viajes, regalos caros. Parte de las deudas que tenía eran para financiar esa relación paralela mientras engañaba a Victoria. El día de la sentencia, el juez condenó a Nicolás a 4 años de prisión efectiva por falsificación de documentos, intento de estafa agravada por vínculo familiar y defraudación en perjuicio de terceros. También lo condenó a devolver todo el dinero que había robado a los clientes de la empresa de seguros, aunque sabíamos que no tenía recursos para hacerlo. Cuando escuché la sentencia, sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque se había hecho justicia, porque un delincuente iba a pagar las consecuencias de sus actos. Pero también tristeza, porque ese hombre iba a ser el padre de mis nietas durante el resto de sus vidas, aunque estuviera en la cárcel. Victoria inició inmediatamente los trámites de divorcio.
No quería estar casada ni un día más con alguien que había traicionado tan brutalmente a la familia. También se cambió el apellido de las nenas para que no llevaran el nombre de un delincuente condenado. Los meses que siguieron al juicio fueron de mucha recuperación emocional para toda la familia. Victoria tuvo que hacer terapia psicológica para superar la traición y el engaño. Las nenas, que tenían 4 y 2 años, no entendían completamente por qué papá ya no vivía en casa, pero se adaptaron gradualmente a la nueva situación. Victoria volvió a vivir conmigo durante algunos meses, hasta que se sintió emocionalmente preparada para independizarse otra vez. Fue un periodo difícil, pero también hermoso, porque pudimos reconstruir la relación padre e hija que había existido antes de que Nicolás apareciera en nuestras vidas. Yo cambié inmediatamente todas mis cuentas bancarias, modifiqué todas las claves, reforcé todas las medidas de seguridad. También actualicé mi testamento para asegurarme de que Victoria y mis nietas estuvieran protegidas, pero incluyendo cláusulas específicas para que Nicolás no pudiera acceder nunca a esa herencia, ni siquiera a través de las nenas. La señora Peralta del banco me felicitó varias veces por haber tenido la prudencia de nunca darle poder legal a Nicolás. Don Horacio, me dijo, usted se salvó de una catástrofe financiera por su propia desconfianza. Si le hubiera dado ese poder legal que él tanto le pedía, habría perdido todos sus ahorros en un solo día. Durante el año que siguió al juicio, Nicolás me mandó varias cartas desde la cárcel pidiendo perdón, tratando de justificar lo que había hecho, prometiendo que iba a cambiar cuando saliera libre. Pero yo nunca le contesté ni una sola carta. No tenía nada que hablar con alguien que había tratado de robarme y que había destruido la felicidad de mi hija. Victoria progresó mucho en su trabajo y consiguió un ascenso importante que le permitió mantener cómodamente a las nenas sin ayuda de nadie. Se convirtió en una madre soltera ejemplar, fuerte, independiente, que supo salir adelante después de una traición tan brutal. Mis nietas crecieron sanas y felices, rodeadas del amor de su madre y de su abuelo. A medida que fueron siendo más grandes, Victoria les fue explicando la verdad sobre su padre de manera apropiada para su edad, sin demonizarlo, pero también sin ocultarles la realidad de lo que había hecho. Hace 6 meses, Victoria conoció a un hombre bueno en el trabajo. Se llama Fernando, es contador como ella, divorciado, con un hijo adolescente de un matrimonio anterior. Esta vez no me apuré a opinar sobre la relación. Aprendí que a veces las primeras impresiones pueden ser engañosas y que hay gente muy hábil para fingir ser lo que no es. Fernando ha demostrado ser completamente diferente a Nicolás. Es una persona transparente, trabajadora, que no hace preguntas sobre mi dinero, que no busca beneficios económicos de su relación con Victoria. Se nota que la quiere por quien es, no por lo que puede conseguir a través de ella. El mes pasado, Fernando me pidió formalmente permiso para casarse con Victoria. Me gustó que haya tenido esa deferencia, aunque yo ya no tengo la misma influencia sobre las decisiones de mi hija que tenía cuando era más joven. Le dije que lo importante era que Victoria fuera feliz, y que si ella lo quería tenía mi bendición. Victoria y Fernando se van a casar el año que viene. Va a ser una ceremonia pequeña, íntima, solo con familia cercana y algunos amigos, muy diferente a la boda pomposa que había tenido con Nicolás, que ahora sabemos que era todo una gran mentira. Mis nietas han aceptado muy bien a Fernando. Él las trata con cariño genuino, las ayuda con las tareas del colegio, juega con ellas, las incluye en los planes familiares. Se nota que entiende que viene a sumarse a una familia que ya existía, no a reemplazar a nadie ni a ocupar lugares que no le corresponden. En cuanto a Nicolás, cumplió 2 años de su condena de 4 años. Según me contó Victoria, está en una cárcel de régimen semiabierto cerca de la capital, trabajando en un taller de carpintería para conseguir la liberación anticipada por buena conducta. Aparentemente, está haciendo terapia psicológica y ha expresado deseos de recuperar algún tipo de relación con sus hijas. Victoria está evaluando si permitir que las nenas lo visiten cuando él salga en libertad. Es una decisión muy difícil, porque por un lado no quiere privar a sus hijas de conocer a su padre biológico, pero por el otro lado tiene miedo de que Nicolás pueda volver a hacerles daño de alguna manera.
Yo le dije a Victoria que iba a respetar cualquier decisión que tomara respecto a las visitas de Nicolás. Es su decisión como madre, y yo confío en su criterio. Solo le pedí que si decidía permitir las visitas, fueran siempre supervisadas y en lugares seguros, para proteger a las nenas de cualquier posible manipulación. Durante estos 3 años que pasaron desde el intento de estafa, he reflexionado mucho sobre las señales de advertencia que no supe interpretar en su momento. La insistencia de Nicolás para que le diera poder legal sobre mis cuentas era una señal clarísima de sus intenciones. Sus propuestas constantes de inversiones riesgosas también eran sospechosas, pero lo que más me duele es haber sido tan ciego a los problemas que Victoria estaba enfrentando en su matrimonio. Ella sufría en silencio las mentiras, las ausencias, las extrañas conductas de su marido, y yo no me di cuenta porque estaba concentrado en la imagen perfecta que Nicolás proyectaba hacia afuera. Hoy en día soy mucho más desconfiado con la gente nueva que entra a la familia. No porque sea una persona amargada o paranoica, sino porque aprendí que hay personas muy hábiles para fingir ser lo que no son durante años. Nicolás me tuvo engañado completamente durante 3 años, haciéndome creer que era un buen hombre cuando en realidad era un delincuente. También reforcé todas las medidas de seguridad relacionadas con mis finanzas. Cambié de banco, abrí cuentas en diferentes sucursales, implementé sistemas de autorización múltiple para movimientos grandes. Nunca más voy a estar en una posición donde alguien pueda intentar robarme tan fácilmente. El banco donde pasó todo esto me ofreció una compensación económica por el susto que había pasado y por la publicidad negativa que había generado el caso. Pero yo rechacé la compensación porque el banco había actuado perfectamente. La señora Peralta y su equipo habían hecho exactamente lo que tenían que hacer para proteger mis ahorros. De hecho, desde entonces recomiendo ese banco a todo el mundo. Es la única entidad financiera que conozco que realmente protege a sus clientes mayores de las estafas familiares. Si no hubieran llamado para confirmar la operación, yo habría perdido todos mis ahorros sin enterarme hasta que fuera demasiado tarde. La historia de mi yerno estafador salió en el diario local y fue tema de conversación en el barrio durante meses. Algunos vecinos me felicitaron por haber tenido la valentía de denunciarlo a pesar de los problemas familiares que podía causar. Otros me criticaron por haber mandado a la cárcel al padre de mis propias nietas, pero yo no me arrepiento de nada. Cuando alguien traiciona tu confianza tan brutalmente, cuando te trata como si fueras un viejo indefenso al que se puede robar impunemente, no podés permitir que quede impune. Denunciar a Nicolás fue la única manera de enseñarle que las acciones tienen consecuencias, sin importar los vínculos familiares. También fue la única manera de proteger a otras posibles víctimas. Nicolás era un estafador profesional que había robado a múltiples personas usando diferentes métodos. Si yo no lo hubiera denunciado, habría seguido estafando gente durante años más, causando dolor y pérdidas económicas a muchas familias inocentes. Mis nietas a veces me preguntan por qué su papá está en la cárcel. Yo les explico de manera simple que papá hizo cosas muy feas, que trató de robar dinero que no era suyo, y que cuando la gente hace esas cosas tiene que ir a un lugar especial para aprender que está mal. Ellas parecen entender la explicación sin traumatizarse demasiado. Victoria ha sido extraordinaria manejando la situación con las nenas. Les ha explicado que el hecho de que papá haya hecho cosas malas no significa que ellas sean malas o que no puedan amarlo a pesar de todo. Pero también les ha enseñado que amar a alguien no significa aprobar sus acciones cuando están equivocadas. El año pasado, Antonella, que ahora tiene 6 años, me preguntó si yo odiaba a su papá por lo que había hecho. Le expliqué que no lo odiaba, pero que estaba muy decepcionado y muy triste por sus decisiones, que cuando alguien a quien querés te defrauda tan profundamente, sentís una mezcla de dolor, bronca y pena por esa persona. En estos momentos, mis ahorros están seguros en cuentas bancarias que solo yo puedo manejar. Mi patrimonio está protegido por testamentos y documentos legales que impiden que nadie pueda acceder a él de manera fraudulenta, y mi familia está reconstruida sobre bases más sólidas y realistas. Victoria ha recuperado la felicidad con Fernando,
y mis nietas tienen una figura paterna positiva que las quiere y las respeta. Yo he aprendido a ser más cauteloso sin volverme paranoico, más protector sin ser sobreprotector. La familia que Nicolás casi destruyó con sus mentiras ha salido fortalecida de esta prueba terrible. Si me preguntaran qué aprendí de toda esta experiencia, diría varias cosas importantes. Primero, que nunca hay que darle poder legal sobre el dinero a nadie, sin importar qué tan de confianza sea la persona. Segundo, que cuando alguien insiste demasiado con temas financieros, hay que sospechar de sus verdaderas intenciones. Tercero, que los bancos serios tienen protocolos de seguridad que realmente funcionan para proteger a los clientes mayores. Cuarto, que denunciar un delito familiar no es traición, sino responsabilidad social. Y quinto, que la gente puede fingir ser buena durante años, pero tarde o temprano su verdadera naturaleza sale a la luz. También aprendí que la familia verdadera no se define por lazos legales o de sangre, sino por el respeto, la honestidad y el cariño genuino. Nicolás era legalmente mi yerno, pero nunca fue realmente parte de mi familia, porque sus intenciones eran falsas desde el principio. Fernando, en cambio, está ganándose el lugar en la familia a través de acciones consistentes, respeto genuino y amor transparente hacia Victoria y las nenas. No busca beneficios económicos, no hace preguntas sobre mi dinero, no trata de ocupar lugares que no le corresponden. El mes que viene se cumple 1 año de la salida de Nicolás en libertad condicional. Según sé, está trabajando en un taller mecánico, viviendo en una pensión, cumpliendo estrictamente con los términos de su libertad condicional. Victoria decidió permitir que viera a las nenas 1 vez por mes, en un centro de visitas supervisadas. Las primeras visitas fueron muy difíciles para todos. Nicolás llegaba con regalos caros que no podía permitirse, prometía cosas que no podía cumplir. Trataba de justificar sus acciones de manera inapropiada para niñas tan pequeñas. Pero con el tiempo ha ido entendiendo que tiene que ganarse el respeto de sus hijas de a poco. Yo nunca he vuelto a tener contacto directo con Nicolás desde el día del juicio. Victoria me ha contado que él pregunta por mí durante las visitas con las nenas, que aparentemente siente remordimiento por lo que hizo, que quisiera pedirme perdón personalmente. Pero yo no estoy interesado en esa conversación. No es que sea rencoroso o vengativo, es que algunas traiciones son tan profundas que rompen para siempre la posibilidad de reconstruir una relación. Nicolás no solo trató de robarme el dinero, traicionó mi confianza, engañó a mi hija, destruyó la estabilidad de mis nietas y después trató de justificar todo eso como si fuera mi culpa por no darle la plata voluntariamente. El dinero que Nicolás intentó robar sigue intacto en mis cuentas bancarias, protegido ahora por múltiples medidas de seguridad. Parte de esos ahorros los estoy usando para ayudar con los gastos de educación de mis nietas, para asegurarme de que puedan estudiar en buenos colegios y después en la universidad sin problemas económicos. Otra parte la tengo reservada para emergencias médicas, porque a mi edad uno nunca sabe qué problemas de salud pueden aparecer. Y el resto va a quedar como herencia para Victoria y las nenas, pero con cláusulas legales muy específicas que impiden que Nicolás pueda acceder a ese dinero de cualquier manera. He consultado con varios abogados para asegurarme de que mi testamento sea a prueba de futuras estafas o manipulaciones. Aparentemente, existe jurisprudencia que permite excluir de herencias a personas que han intentado defraudar al testador, aunque sean familiares directos. Nicolás no va a ver ni un peso de mi patrimonio, aunque las nenas sí van a heredar todo cuando sea el momento. Durante estos años he desarrollado una relación muy estrecha con mis nietas. Ellas vienen a casa todos los fines de semana, hacemos actividades juntos, les enseño cosas prácticas. Quiero que crezcan sabiendo que el abuelo siempre va a estar disponible para ellas. También he tratado de enseñarles lecciones importantes a través de esta experiencia. Les he explicado que la honestidad es el valor más importante en las relaciones, que nunca está bien mentir para conseguir lo que uno quiere, y que cuando alguien hace cosas malas, tiene que enfrentar las consecuencias. Victoria a veces me pregunta si me arrepiento de haber denunciado a Nicolás, pero mi respuesta es siempre la misma: no me arrepiento para nada. Fue la decisión correcta,
y la volvería a tomar 1000 veces. Un delincuente es un delincuente, sin importar si está casado con tu hija. Hoy, 3 años después de esa llamada del banco que cambió todo, puedo decir que mi vida es mucho más tranquila. Vivo sin mentiras, sin personas tóxicas, sin familiares que me vean como una herencia ambulante. Mi relación con Victoria es más fuerte que nunca. Mis nietas están creciendo en un ambiente honesto y mis ahorros están protegidos. Mi nombre es Horacio Benítez y esta es la historia de cómo mi yerno trató de vaciar mi cuenta bancaria, pero el banco me llamó antes y él quedó en completo ridículo. Una historia de traición familiar, pero también de justicia y protección. Porque al final, la verdad siempre sale a la luz. Los bancos serios protegen a sus clientes y los delincuentes siempre terminan pagando. Y vos, que me acompañaste hasta acá, recordá que nunca es demasiado tarde para defenderte. Tu dinero, tu tranquilidad y tu dignidad valen más que cualquier paz familiar falsa, construida sobre mentiras.